Ya, al principio, mi nombre es Hernán Pavón, yo soy jefe de docencia de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica y vamos a tener la tercera parte, el tercer capítulo de nuestro ciclo de webinars que en esta primera parte del año estuvo dedicada a neuropsicología. Para terminar con este ciclo, que empezó ya hace 2 meses, vamos a tener la presentación de la licenciada Julieta Spers, que es neuropsicóloga de la Clínica de Santa Catalina, sobre una mirada de la relación entre la neuropsicología y el daño cerebral adquirido. Y aspectos generales. Obviamente que en neurología en daño cerebral adquirido daría para hacer un curso entero. Esto entiendo que va a ser un panorama y un inicio de capítulos, a lo mejor, que en algún momento se podrán realizar. Hoy estaba pensando cómo hacer la presentación y para no spoilear demasiado sobre lo que va a decir Julieta, me puse a investigar sobre el origen del concepto de daño cerebral adquirido. Y la verdad que lo agarré, tuve el placer de que la inteligencia artificial me dijera no sé. Consulté con Claude, que es con mi principal referente en temas académicos, bueno, me terminó diciendo que no sabía, pero que calculaba que en la década del 80 y del 90, cuando se empezó a usar esta expresión, digamos, daño cerebral adquirido, bueno, seguramente había surgido a partir de la neuropsicología, lo cual me llamó la atención. Entonces le pregunté por qué relacionaba directamente a la neuropsicología con el daño cerebral adquirido. Yo no le había preguntado en ningún momento o no lo había relacionado esta presentación de ahora. Y en realidad la respuesta que me dio fue que era a partir del avance de ciertas teorías, de localizacionistas y de ciertos cambios en el enfoque de la psicología cognitiva, se había empezado a hablar bajo un paraguas común que resulta ser esta expresión de daño cerebral adquirido, que englobaba a todas, a muchas, no a todas, a muchas otras entidades, como vamos a ver ahora, seguramente Julieta va a comentar un poco sobre qué concepto y qué alcance tiene. Para no ocupar más tiempo y agradeciendo desde ya la presencia de todos ustedes y sobre todo a Julieta, te dejo la pantalla, Julieta, ya no nos vas a ver, compartís la pantalla y empezás la presentación. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Bueno, les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Bien, sepan que ahora que les compartí pantalla yo los dejo de ver, así que si quieren hacer algún comentario en el chat, después los vemos al final de la presentación. Bueno, hoy la charla que vamos a tener en este último ciclo de webinars tiene que ver con una actualización en rehabilitación neuropsicológica del daño cerebral adquirido. Y antes de comenzar, me gustaría comentarles un poquito acerca de mi formación. Yo soy psicóloga, trabajo en Santa Catalina en el área de neuropsicología y rehabilitación cognitiva. Y estoy finalizando mi especialidad en neuropsicología clínica en la UBA y actualmente realicé un curso que Santa Catalina me brindó esta buena posibilidad, que es el siguiente, se los voy a compartir por si hay algún colega que le interese también, que es un curso de especialización en neuropsicología del daño cerebral adquirido. Y esto lo comparto porque muchos de los conceptos que vamos a ver hoy tienen que ver con esta capacitación. Mi idea para este encuentro es no solo hablar de funciones cognitivas aisladas o teorías, sino poder transmitirles algunas herramientas clínicas, transformar los conceptos como atención, memoria, funciones ejecutivas. Perdón, voy a minimizar esto porque me distrae. A
ver. Perdón, ya estoy con ustedes. Ahí está. Bueno, les comentaba que mi idea de hoy es poder bajar estos conceptos como atención, memoria, funciones ejecutivas, a herramientas prácticas que puedan servir para mejorar la calidad de vida de los pacientes que solemos atender. Si bien esta es un webinar bastante teórico, mi idea es que pueda resultar útil tanto para profesionales que trabajan en el área como también para familiares y cuidadores, porque muchas veces nos surgen a todos las mismas preguntas en cuanto a qué le está pasando al familiar, al paciente, por qué cosas que quizás antes resultaban tan simples, ahora cuestan tanto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ayuda? ¿Qué no ayuda? Y cómo poder acompañar en este proceso de rehabilitación. Cuando hablamos de daño cerebral adquirido o DCA, como voy a nombrar quizás en algunos momentos de esta presentación, nos referimos a las lesiones cerebrales que ocurren después del nacimiento. Y esto puede ser debido a diferentes causas. Puede haber daño cerebral adquirido debido a un accidente cerebrovascular, a un traumatismo encefalocraniano, anoxia, hipoxia, tumores, infecciones. Y algo importante es que las secuelas que deja el daño cerebral adquirido no son solo físicas. Nos podemos encontrar con personas que quizás hablan o caminan relativamente bien, pero que les cuesta sostener la atención, les cuesta recordar información, organizar secuencias, tienen dificultades en las emociones o en la vida cotidiana. Entonces, muchas veces nos encontramos con que el familiar nos dice que físicamente lo ve mejor, pero que no lo nota igual. Y esto puede deberse justamente a estas secuelas invisibles, como la fatiga cognitiva, de la cual nos estuvo hablando Lara en el encuentro pasado, la irritabilidad, la impulsividad, la lentitud y sobrecarga mental, dificultades en la organización, y lo que sucede en realidad es que el cerebro está esforzándose al máximo para hacer cosas que antes le resultaban automáticas. Sin embargo, esto, que las familias lo perciban, sucede en el menor de los casos. Muchas veces lo que suele pasar es que sí notan que no está igual, pero lo interpretan como que hay desinterés por parte del paciente, que no colabora. Entonces, el trabajo en rehabilitación que nosotros hacemos es doble. Trabajamos con el paciente, pero también con la familia para psicoeducar. ¿Y por qué resulta tan difícil a veces para la familia poder interpretar estas situaciones? Eso tiene que ver con que estos déficits invisibles aparecen también de una forma muy abrupta, ¿no? Entonces, la familia tiene que elaborar el duelo por la persona que era previo a la lesión y trabajamos validando esa pérdida, diferenciando lo que cambió de lo que permanece, pudiendo construir una relación entre estas dos etapas. Cuando trabajamos con la familia en psicoeducación, nos interesa poder transmitirles de forma comprensible qué es el DCA, qué cambió en el cerebro, qué se puede esperar en la recuperación y cuáles son los límites reales. Para eso nos apoyamos mucho en la reestructuración cognitiva, que esto es que pueda identificar y modificar pensamientos disfuncionales como la culpa, la desesperanza, expectativas irreales de recuperación completa o comparaciones con el estadio previo. Bueno, previamente la rehabilitación se centraba en rehabilitar funciones aisladas en consultorio, como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, la visoconstrucción.
Pero ahora esto cambió muchísimo y tratamos de establecer objetivos que tengan que ver con cómo impacta esto en la vida real de la persona. Es decir, si puede sostener una terapia completa, si puede seguir consignas motoras, organizar actividades básicas o participar activamente de su rehabilitación. Y esto definitivamente cambia cómo nos paramos frente al paciente, frente a su familia y frente a su rehabilitación. Entonces, nosotros no rehabilitamos test o resultados, sino que rehabilitamos personas en contextos reales, tratando de que estos objetivos sean funcionales, ecológicos, con trabajo interdisciplinario y centrados en la persona. Y acá aparece un concepto que es clave en la rehabilitación, que es la neuroplasticidad. Esto es la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizar su estructura, su función, sus conexiones en respuesta a estímulos internos o externos, incluyendo el aprendizaje, la experiencia, el daño cerebral y la enfermedad. Y esto es fundamental para la adquisición de nuevas habilidades como la memoria, la recuperación tras lesiones neurológicas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la neuroplasticidad no siempre es adaptativa, también puede adoptar patrones disfuncionales y en ese caso la rehabilitación lo que busca es promover esta plasticidad en la dirección correcta. Para eso tenemos en cuenta actividades que tengan que ver con el contexto de la persona, la experiencia, la repetición de las actividades, la motivación y el significado emocional. Y lo que la evidencia actual muestra es mejores resultados en actividades funcionales y significativas y no en tareas aisladas de consultorio. Entonces, hoy pensamos la rehabilitación como un proceso que es dinámico, flexible, interdisciplinario y que tiene en cuenta la trayectoria individual de la persona. Estos procesos son únicos e individualizados, no es que existe un protocolo universal sobre rehabilitación. Y vamos a tener en cuenta las características cognitivas de la persona, el perfil, el nivel de conciencia que tenga, los objetivos propios y a su entorno y el momento evolutivo en el que se encuentra, ¿no? En su contexto familiar, social y evolutivo. En rehabilitación trabajamos desde dos grandes enfoques: estrategias restaurativas, que están dirigidas a intervenir directamente sobre funciones que están alteradas, con el objetivo de que alcancen un rendimiento lo más normalizado posible. Esto lo hacemos a través de la práctica repetida y graduada, con entrenamiento cognitivo directo en funciones cognitivas, como pueden ser la memoria, la atención o cualquier otra función cognitiva. También utilizamos estrategias de compensación, que estas implican el desarrollo de nuevas estrategias o usos de vías alternativas que reduzcan la necesidad de requisitos cognitivos para suplir la función perdida, sin restaurar el patrón original. Es decir, nos ayudamos de ayudas externas, como pueden ser agendas, alarmas, adaptaciones del entorno, rutinas estructuradas, y hoy sabemos que estos enfoques se complementan. Bueno, y acá hay una frase que resume un poco todo lo que venimos hablando, también que cuando hablamos de compensar, lo pensamos en términos de funcionales, ¿no? De que el paciente pueda construir autonomía. A veces insistir solo en recuperar una función puede generar mucha frustración y enseñar estrategias compensatorias puede hacer que pueda desenvolverse mejor. Ahora bien, ¿qué factores influyen en la recuperación? Vamos a tener en cuenta factores que están relacionados con la injuria, es decir, cuánto tiempo pasó desde la lesión, la extensión de la misma, la severidad, factores psicológicos como la conciencia de déficit, depresión, ansiedad, motivación, mecanismos de neuroplasticidad y reorganización sináptica, las intervenciones, qué tipo de intervenciones vamos a utilizar, qué modalidad, cantidad, frecuencia, qué duración tienen las sesiones,
Y también vamos a tener en cuenta las variables demográficas, la edad, el género, la reserva cognitiva y si presenta consumo de alcohol o de drogas premórbido. Acá lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos de actividades que realizamos en rehabilitación neuropsicológica en los diferentes dominios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en atención, tanto de estrategias de restauración como de compensación. Cuando hablamos de estrategias de restauración, como les comentaba recién, buscamos mejorar funciones que se encuentran alteradas mediante actividades sistemáticas. Por ejemplo, podemos realizar tareas de atención sostenida, como la que figura a la derecha arriba, en donde se le pide al paciente que tache todas las letras A que encuentre. También podemos realizar ejercicios de atención selectiva, pidiéndole al paciente que encuentre diferencias entre dos imágenes, en donde debe focalizar en estímulos relevantes e inhibir distractores. También trabajamos en atención alternante, dividida, en el aumento del nivel de alerta, entrenamiento de tiempos de reacción, en el control atencional y de conciencia, cálculo del tiempo. Y en cuanto a las estrategias compensatorias, bueno, estas lo que buscan es poder facilitar la rehabilitación cuando la función alterada no puede restaurarse completamente. Entonces, generan autonomía. Acá podemos utilizar estrategias metacognitivas o de modificación del entorno, ayudas externas como alarmas, checklists o apoyos visuales. En entrenamientos de la memoria, algunas estrategias restaurativas, nos podemos encontrar con visualización o imaginería mental, que implican crear imágenes mentales para asociar información nueva, como puede ser que asocie el nombre rosa con una rosa gigante roja. También tenemos el método LOSI, que implica asociar elementos que debe recordar con lugares familiares de un recorrido mental. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene que recordar una lista de compras, se le va a pedir que vaya ubicando cada ítem de esta lista en diferentes habitaciones, para que luego pueda ir haciendo ese recorrido. Otra actividad es la elaboración semántica, que implica relacionar información nueva con conocimientos previos. Por ejemplo, si relacionar la palabra hibernar con animales conocidos que duermen en invierno. Y otra de las actividades es el parafraseo y el resumen. Esto implica reformular palabras propias y sintetizar información. Por ejemplo, le podemos pedir al paciente que nos cuente con sus propias palabras una conversación médica. En cuanto a las estrategias compensatorias, pueden ser electrónicas o no electrónicas. Las no electrónicas implican el uso de agendas, de listas, pizarras o cuadernos, y las electrónicas implican el uso de alarmas, celulares, tablas o recordatorios. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, bueno, acá podemos trabajar muchísimas cosas, como por ejemplo la metacognición y autoinstrucciones, en donde le enseñamos al paciente a monitorear y a guiar su conducta verbalmente. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene que cocinar, le vamos a pedir que vaya verbalizando cada paso, ¿no? Primero tengo que agarrar la olla, la apoyo en el fuego, le pongo agua, le vamos pidiendo que vaya diciendo el paso a paso. En cuanto al entrenamiento en resolución de problemas, acá lo que podemos trabajar es pedirle que, por ejemplo, genere alternativas ante un turno médico que perdió. También trabajamos en planificación. Acá una actividad que por lo menos yo uso bastante es que el paciente organice una salida o un evento, teniendo en cuenta horarios, dinero, transporte. También trabajamos en el entrenamiento de la inhibición, es decir, que tiene que suprimir respuestas automáticas con tareas tipo Stroop, Go No Go. Ahí a la derecha le figura en la imagen el ejemplo que estoy viendo que está mal, está mal la imagen, porque lo que hacemos es pedirle al paciente que
nos diga lo que dice la palabra y no el color del cual está pintado. Entonces, acá dice rojo y está pintado de rojo, pero supongamos que dice azul y está pintado de rojo, ¿no? Entonces le pedimos que nos diga lo que dice la palabra. Entonces ahí el paciente tiene que inhibir una respuesta automática. Bien, también trabajamos en flexibilidad cognitiva. Acá lo que hacemos es cambiar criterios de clasificación durante una misma actividad. Buscamos que el entrenamiento sea ecológico, entonces tratamos de planificar actividades que impliquen compras reales o manejar dinero en simulaciones. También hacemos modificaciones ambientales, como el uso de checklists visuales en el baño o en la cocina. Trabajamos con el uso de ayudas externas, como ya hemos nombrado, esto de las alarmas, las agendas, calendarios y organizaciones visuales. Y bueno, acá otro ítem muy importante es el entrenamiento en tareas duales, que solemos hacerlo mucho en internación. Por ejemplo, desde mi área, muchas veces trabajo junto con kinesiología. Entonces acordamos objetivos y, por ejemplo, podemos pedirle al paciente que durante la marcha vaya contando de 3 en 3 hacia atrás, desde el número 50, por ejemplo. Y otra cosa importante es la rehabilitación centrada en rutinas. Es importante que los pacientes tengan rutinas estructuradas para su higiene, su medicación, sus comidas. Bien, además de trabajar sobre los dominios cognitivos, también trabajamos sobre emoción y conducta. Vamos a tratar de reducir las conductas desadaptativas reforzando las positivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos reforzar cuando espera un turno sin interrumpir. En pacientes que presentan disregulación emocional, es decir, tienen emociones muy intensas y mal reguladas, trabajamos identificando señales previas al enojo. En pacientes con impulsividad o desinhibición, es decir, que tienen conductas socialmente inapropiadas, realizamos pautas conductuales y anticipación de secuencias, que el paciente pueda parar antes de responder y pensar. En pacientes con apatía o abulia, es decir, que tienen falta de motivación o de iniciativa, trabajamos con actividades que sean significativas, con reforzadores, y utilizamos intereses personales para iniciar tareas. En pacientes que lo que falla es la cognición social, es decir, que tienen dificultades para interpretar emociones y normas sociales, se pueden utilizar estrategias de role-playing y reconocimiento emocional, o también podemos utilizar tareas como interpretar emociones faciales en imágenes. Cuando los pacientes no tienen conciencia de enfermedad, es decir, que les cuesta mucho reconocer sus dificultades, algo que sirve mucho es el feedback gradual y análisis de errores y comparar el desempeño esperado del real. Eso los ayuda a poder empezar a tomar conciencia de sus dificultades. Con pacientes con conductas agresivas como irritabilidad, agresión verbal o física, lo que sí es importante es no reforzar la conducta agresiva y reforzar, por ejemplo, pedidos adecuados en vez de gritos. La intervención tiene que ser contextual. Eso es súper importante, que pueda haber un trabajo interdisciplinario y familiar y que podamos unificar las pautas entre todos, entre los profesionales y la familia. Bien, ahora pensemos en un paciente que presenta alteraciones atencionales post-ACV, que por ejemplo le cuesta recordar, le cuesta seguir los pasos de una tarea, se distrae fácilmente, requiere que el terapeuta le esté recordando todo el tiempo lo que tenía que hacer. Entonces acá un objetivo quizás mal planteado sería mejorar la atención sostenida. Lo podríamos reformular como un objetivo más funcional, como que pueda sostener la terapia kinésica durante 20 minutos, siguiendo consignas motoras simples, sin desconectarse del entorno.
Entonces, concretamente podemos reducir distractores ambientales, generar tareas breves con pausas cognitivas, realizar entrenamiento gradual en doble tarea, brindarle estrategias de autorregulación y el trabajo interdisciplinario de que podamos establecer objetivos comunes donde también nosotros desde el área de neuropsicología les podamos brindar estrategias como reducir la carga atencional, cómo puede hacer para comprender mejor consignas, tener en cuenta la fatiga cognitiva, por ejemplo. Y en el caso de la memoria, aparece algo similar, ¿no? En internación es muy frecuente encontrar pacientes que olvidan indicaciones, pierden objetos o necesitan repetición constante. Esto tiene mucho impacto en su autonomía, por lo tanto, lo que nos puede ayudar es brindarles estrategias compensatorias, como pueden ser los apoyos visuales, las agendas, los checklists y secuenciación de pasos, las claves externas y rutinas estructuradas, ya que el problema no es el conocimiento, sino es que a veces es sostener y organizar la acción en tiempo real. Entonces, estos apoyos lo que nos ayudan es a reducir esa carga cognitiva. Y bueno, reducir esta carga cognitiva lo que nos va a permitir es generar más autonomía en la persona, ¿no? Esto lo vamos a realizar con todas estas claves externas, compensatorias que venimos nombrando, y no se trata de simplificar de más, sino que se trata de disminuir la carga cognitiva para poder favorecer tanto la autonomía como la seguridad del paciente. Y con las funciones ejecutivas quizás es donde muchas veces aparecen más problemas, ¿no? Porque implican la planificación, la secuenciación, la flexibilidad, el control inhibitorio, el monitoreo de errores. Y si pensamos, por ejemplo, en este caso donde un paciente quiere ir al baño de forma autónoma y el paciente tiene la fuerza suficiente para hacerlo y comprensión parcial, sin embargo, no es capaz de anticipar riesgos, pierde la secuencia de las acciones, se impulsa sin pedir ayuda y desconoce sus limitaciones actuales. Entonces acá el problema claramente no es solo motor, sino que involucra a todas estas funciones ejecutivas y muchas veces lo que nos va a servir son implementar estas estrategias compensatorias, ¿no? Quizás simplificar los pasos, que el paciente pueda verbalizar lo que tiene que hacer mientras lo va haciendo. Bien, y en el entorno es fundamental para acompañar los procesos de rehabilitación, y acá vamos a ver algunas cosas que ayudan y otras que dificultan en estos procesos. Lo que ayuda es poder hablar de forma clara, acotada con el paciente, reducir los distractores, dar tiempo para que pueda contestar, sostener rutinas, validar la frustración y promover autonomía sin sobreasistir. Ahora, las cosas que sí dificultan es apurar al paciente, corregirlo constantemente, infantilizar sobre todo, exigir multitarea y asumir que no quiere. Entonces, a veces esta falta de colaboración puede deberse a dificultades en la comprensión o en la lentitud de procesamiento de la información o en la sobrecarga cognitiva. Algunos errores frecuentes que encontramos en rehabilitación pueden ser sobreestimular, poner objetivos irreales, centrarse solo en déficit, trabajar tareas poco funcionales o dejar afuera el entorno. Y en internación lo que nos encontramos mucho, y es un tema súper importante y por eso también tuvo lugar en el webinar anterior que dio Lara, es la fatiga cognitiva, ¿no? Muchos pacientes rinden bien en los primeros minutos, pero luego disminuye la atención, aumentan los errores y aparece la irritabilidad. Entonces, esto no refleja la falta de motivación, sino un agotamiento cognitivo real, en donde lo podemos evitar mediante
estas estrategias que estuvimos hablando, ¿no? Las estrategias compensatorias. Y algo muy importante dentro de la recuperación y la rehabilitación es la reinserción psicosocial. Que el paciente pueda volver a formar parte de la vida social y comunitaria, que pueda recuperar su lugar de padre, de trabajador, de compañero, que pueda sostener relaciones significativas, que pueda reconstruir la capacidad de decidir y actuar por sí mismo y que pueda reincorporarse a la vida laboral o actividades que le sean productivas. Y ahora bien, me gustaría que hagamos una actividad que les voy a pedir que lo vayan escribiendo en el chat y después lo voy a ver cuando deje de compartir pantalla y lo charlamos, pero es esta pregunta que es, ¿qué actividad, vínculo, aspecto de la vida creen que puede ser más significativo recuperar en una persona después del daño cerebral? Si quieren, vayan escribiendo en el chat. Les dejo esta plantilla unos minutitos. Bien. Y para finalizar, me gustaría quedarnos con esta idea, ¿no? De que la rehabilitación es puramente humana, que no buscamos reestructurar, rehabilitar funciones cognitivas aisladas, sino que buscamos la autonomía del paciente, que es muy importante el trabajo interdisciplinario, que podamos establecer objetivos que sean funcionales para la persona, que tengamos en cuenta la participación familiar y la flexibilidad clínica, y que detrás de cada lesión hay una historia, una identidad y una vida que necesita reorganizarse y para eso también depende de nosotros. Acá, bueno, muchas gracias y acá les voy a compartir la bibliografía, pero también les quiero compartir unas guías para profesionales y familias que las pueden escanear en este link de arriba, que se encuentran disponibles en esta página, fedace.org, que es la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido, y la verdad es que tiene un montón de recursos, si les interesa, para ir a buscar, que son sumamente interesantes. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Gracias, Meta. Muy bueno y muy enriquecedor y muy lindo el paseo por las distintas posibilidades, digamos, de tratamiento. Ahí están cargando respuestas. Voy leyendo. Mientras voy diciendo que FEDACE, que como dijo Julieta es la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido, tiene mucho material para distintas disciplinas, ¿sí? No solo para neuropsicología, incluso para familiares también. Tiene la ventaja que está en español y está muy bien, muy actualizado. Yo creo que están sacando continuamente, tienen incluso guías de tratamiento, de trastornos de conciencia, de distintas situaciones, cómo comunicarse con los familiares. La verdad que tiene muy buen material, es totalmente de acceso libre, así que... Sí, totalmente. Ahí, si pudieran escanearlo, si no, igual me lo pueden pedir. Yo les armé un drive para que sea más fácil quizás buscar todas estas guías, pero están disponibles ahí en fedace.org. Pero sí, tienen mucho material para todas las disciplinas y para familias también. Está buenísimo. Y va a quedar la grabación de esta presentación, así que ahí el QR Ay, va a estar. bien, buenísimo. Bueno, ahí estoy leyendo sus respuestas. Me parece súper interesante, ¿no? Pensando en todo lo que venimos hablando en esta charla, de que al final lo importante no es solamente la cognición, ¿no? Sino es esto de poder retomar su vida,
poder retomar sus roles, de volver a ser padre, volver a ser trabajador, poder decidir por sí mismo, poder compartir. Así que, bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Con que la rehabilitación es mucho más que rehabilitar solo funciones cognitivas aisladas. Había una pregunta, no sé si fue Ah, si alguien tocó la manito. Eugenia, hay que habilitarle el micrófono. ¿yo lo tengo que hacer? No, Matías creo que está, ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, felicitaciones, Juli, me encantó la charla, me encantó el mensaje incluso nada, de nosotros estamos acostumbrados a rehabilitar por especialidad, obviamente, así es como debe ser, pero siempre con un abordaje que incluya, digamos, como el sujeto en su conjunto y lo que particularmente le interesa, algo como muy hecho a medida y adaptado a las posibilidades del paciente. Y quería preguntarte cómo manejan la conciencia de enfermedad, porque sabemos que cuando un paciente tiene anosognosia, bueno, él no se entera, el problema lo tiene el otro, pero cuando un paciente sí tiene conciencia de enfermedad, ¿qué estrategias pueden utilizar para evitar la angustia o que eso no sea una traba a la hora de rehabilitar? Sí, bueno, eso sucede bastante. Eh, en principio, dar lugar a que pueda expresar toda esa angustia, ¿no? Dar lugar a la escucha, a lo que está atravesando. Si bien yo nombré que para la familia es un impacto importante y que tiene que duelar, del mismo modo para el paciente, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces las primeras sesiones en rehabilitación cognitiva, en neuropsico, las dedicamos a que el paciente pueda expresar lo que le está pasando, darle un lugar y desde ahí empezar a construir, bueno, a partir de esto que te pasó, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos seguir? ¿Qué podrías hacer a partir de ahora? A mí me ayuda mucho trabajarlo de esa forma. Walter, a ver, Matías, desmutealo Walter Torres. No sé si yo puedo, si no, lo hago yo. Te estoy viendo. Sí, no, los micrófonos están habilitados, seguro. Ah, y se apretó por error. Ahí te veo, Walter. Estás con la mano levantada. Ah, está con problemas con el micrófono. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto? Estamos en tiempo, así que tenemos posibilidad de charlar del tema. Aprovecho para hacer otro comentario, perdona, ahora que hay tiempo, y me decían, el otro día me hacía una pregunta uno de los fisiatras, si es que en neuropsicología, si es que se le da el diagnóstico a la familia, porque, bueno, sabemos que por ahí puede ser un tema delicado, pero bueno, en tu experiencia, ¿cómo lo manejas vos? Si le transmitís, y a la familia y al propio paciente, ¿no? Si ves con ellos el informe o no. Sí, lo hago en la medida de que ya haya sido previamente comunicado por el fisiatra, por el neurólogo, y desde ahí empezar a poder trabajar qué significa ese diagnóstico, qué impacto tuvo ese diagnóstico tanto en la familia como en el paciente, eh, porque muchas veces también es muy difícil poder empezar a trabajar en rehabilitar las funciones cognitivas si el paciente está atravesado por la angustia, si todavía tiene que duelar o aceptar lo que le pasó. Entonces me parece que sí, es importante que se pueda hablar. Walter,
No sé si ahora me escuchan. Sí, perfecto. Tenía problemas con el micrófono, disculpen. Bueno, Julieta, la verdad que excelente la presentación, muy clara. Yo creo que voy un poco a lo que Eugenia estuvo nombrando, primero lo de la metacognición conservada, creo que obviamente facilita el trabajo tuyo o del neuropsicólogo. El tema, ni hablar que lamentablemente muchos de nuestros pacientes tienen anasognosia y eso complica mucho el panorama. Pero voy, que en esto que también Eugenia nombró, a veces de la dificultad de aceptación de la familia, del familiar, que tiene una negación muchas veces y hasta te cuestiona por qué estás planteando algo neurocognitivo, si él está bien, él entiende todo, está lúcido. Ese es un problema que a veces la barrera te lo da el familiar y te genera te entorpece el trabajo. Sí, a veces también lo que ayuda es poder mostrarles datos reales, ¿no? Hablar de los resultados de la evaluación neurocognitiva, de que a lo mejor hay cosas que son más sutiles y que la familia puede que no las noten, pero que pueden llegar a interferir en actividades que nosotros vemos en la rehabilitación y mismo, si, no sé, si es un paciente ambulatorio, habría que ver cómo se puede reincorporar a sus actividades, ¿no? Si, digo, a veces es muy reciente y la familia que está en duelo no lo puede ver. Entonces, tener en cuenta el timing para hablar con los familiares y hablar mostrando también un poco lo que vemos, los déficits que nosotros vemos, ¿no? Pero sí, es difícil, es difícil. Y todo lo Como algo estigmatizante por momentos, viste, el familiar, que hables de deterioro neurocognitivo. Y no, nos pasa también en los trastornos de conciencia que a veces hay una brecha entre lo que vemos nosotros y ve la familia, el famoso entiende todo o me entiende, muchas veces nos genera eso. La verdad que es difícil, hay pruebas objetivas, pero que no siempre son suficientes para que la familia lo entienda. Y otro factor que también a veces influye es el estado premórbido de las personas. Eso yo creo que muchas veces nosotros vemos patología quizás donde o siempre la hubo o en realidad es el estatus normal. No nos olvidemos que los puntajes son, digamos, distribuciones gaussianas y hay gente que normalmente se maneja, bueno, en alguno de los extremos. Y quizá con eso le era suficiente para una vida razonable y sobre todo feliz. Así que mucha gente no va a tener demasiado entusiasmo en cambiar lo que toda la vida le hizo feliz. Pero creo que es un problema ese. Claramente la falta de percepción de déficit es algo que... Y que requiere mucha paciencia también, ¿no? Tanto con el paciente, con el familiar, y de volver a reunirse, volver a hablar, escuchar, que el paciente o la familia se sienta escuchada, me parece que siempre suma mucho para que puedan recibir mejor la información que les damos. Hay manos levantadas, no sé quién tiene la 1, no la veo. Ah, sí, María, ¿no? Sí. Hola, buenas noches Hola. a todos. Bueno, primero, en primer lugar, agradecerte, Juli, por la información que nos acabas de brindar y la charla. Y en segundo lugar, preguntarte qué estrategias implementás vos para aumentar la adherencia al tratamiento cuando notás que el paciente realmente se encuentra desmotivado. Sí, cuando el paciente se encuentra desmotivado, es fundamental tratar de ir por actividades que les generen interés, ¿no? Indagar, hacer una buena entrevista a los familiares, sobre todo, si el paciente no lo puede decir, no nos puede contar qué le gustaba en su vida, qué hacía antes, ¿no? Tratar de convocarlo un poco más. A veces también ayuda que pueda como fragmentar las tareas, ¿no? No hacer tareas muy largas, en donde se agote. No sé, me parece que tiene que ver más por ahí. Y también
convocar a la familia a mí me ayuda mucho en esos casos. Eugenia. Me parece que está Florencia primero. No, sí, perdón. Sí. Buenas, ¿qué tal? Sí, estaba yo, igual te podía dar el lugar, todo era lo mismo. Bueno, primero felicitaciones, Juli, la verdad es que es súper clara, es súper linda la presentación. Yo quería hacer por ahí 2 comentarios, un poco sumando lo que venía diciendo Julieta. Primero, me quedé pensando en el tema de cómo enfrentar el tema de la familia que no tiene demasiada conciencia de lo que está pasando con el paciente, un poco lo que preguntaba Walter, que es algo que suele suceder, sobre todo en los pacientes con traumatismo del cráneo, en donde va mucha recuperación motora, y claro, para ellos cognitivamente no ven esa falla. Y la verdad que a veces convocarlos, aparte de la evaluación, puede ser un buen plan, sin frustrar al paciente, o sea, sin generar una situación obviamente violenta, pero que ellos puedan ver cómo objetivamente hay determinados puntos en donde el paciente está fallando, puede servir. Porque que nosotros le digamos, y es que falla en las funciones ejecutivas, y falla en la atención alternante, es como una cuestión tan abstracta que es muy difícil de entender quien no está en el tema y quien además está atravesado emocionalmente por eso. Posiblemente cualquiera de nosotros tampoco lo entendería si nos hablan de algún familiar. Entonces, por ahí sí verlo concretamente, no toda la evaluación ni todo el tratamiento, pero convocarlos en algún momento a que, bueno, un poco vean realmente lo que está sucediendo, eso a veces puede ayudar. Obviamente teniendo mucho manejo, no es que uno le va a decir a un paciente parapléjico, bueno, intenta caminar. No intento decir eso, nunca haría una barbaridad así. Pero sí, bueno, convocarlos y que ellos participen un poco y vean realmente lo que pasa. Y por otro lado, también me quedé pensando en esto de que cuando los pacientes no se enganchan o cuesta estimularlos, bueno, muchas veces, Juli no lo dijo, pero sí que también lo hace así, se suele empezar desde lo más sencillo a lo más complejo para que el paciente no se frustre. Entonces hay muchos pacientes que vuelven las primeras consultas o las primeras sesiones, digamos, y dicen, me hace hacer cada pavada, que yo al final esto lo sé hacer. Bueno, es un poco parte de la estrategia, digamos, confrontarlo todo el tiempo con lo que no puede hacer no es un buen plan para nadie, ni siquiera para ninguno de nosotros. Si yo voy a aprender algo y permanentemente me proponen actividades que no estoy capacitada a hacer, y probablemente abandone la segunda sesión. Entonces, una forma también es, bueno, empezar desde lo más sencillo, desde lo que el paciente realmente sí tiene a su alcance, para ir de manera espiralada complejizando y, bueno, poniéndolo un poquito más a prueba. Pero no sé si les habrá pasado, pero es muy frecuente. Yo voy y me hacen cosas que yo hice siempre, esta pavada que me hace hacer. Bueno, entonces a veces les explicamos, es parte de la estrategia, de a poco. Nadie empezó corriendo, todos empezamos caminando y de a poco uno va complejizando. Simplemente eso quería aportar, pero excelente la presentación, así que gracias. Muchas gracias. Eugenia. Ahora sí. Sí, ahí está. Sí, también me quedé pensando en esto que preguntaba Walter, y que me parece que es súper interesante esta charla, Juli, porque me parece que nos acercaste como muy a la cocina de la rehabilitación y con cosas que después para el tecnicismo está la neuropsicóloga, pero tener un abordaje, vuelvo, integral, incluye, por supuesto, a la familia desde el día 1. Y esto que contaba Walter me hace acordar a esto bueno, que la experiencia me fue enseñando, que ninguno de los pacientes que se interna para rehabilitación se interna para rehabilitación cognitiva. En general somos portadores de malas noticias porque el paciente no tiene ni registro, porque está sobreasistido, o sea, está en un contexto de internación en el que depende de enfermería para la medicación, de la familia para el pago de las cuentas, está como una pausa en su vida. Entonces, uno tiene que sentarlo, hacer una evaluación cognitiva con el estrés que eso supone y después contarle una mala noticia a él y a la familia. Entonces, eso como tener en claro, no tenemos un club de fans muy numeroso nosotras, porque es como una cuestión de fe. Vos les mostrás el cuadrito, el resultado, y te dicen, pero yo estoy re bien. O yo siempre fui muy olvidadizo, eso es algo muy común. No, yo siempre tuve que usar agenda, ¿no? Que bueno, es real, porque la hemiplegia es evidente, porque los trastornos de glutorio son evidentes, quizá. Y la familia tiene que asumir, además, que hay un nivel de complejidad que se suma, que tiene que ver no con la internación, y por ahí igual esto puede servir como estrategia, pienso, sino con el alta. A mí me sirve hablar a los familiares y decir, bueno, cuando se vaya de alta, ¿va a poder acordar de tomar la medicación? ¿Puede ir al médico solo y entender lo que el médico le dice?
es una manera como de prevenir o anticipar algo que sabemos que en algún momento va a cobrar protagonismo. O no, porque a lo mejor vuelve a la casa, mejora mucho anímicamente, mejora todo y hay que ver después qué pasa con esa película, ¿no? Pero bueno, tener en claro esto, que no es tan sencillo con la familia porque no lo tenían ni en el radar, aparte no se habla de neuropsicología habitualmente, entonces, bueno, y esto, perdón, y con esto cierro, Flor, de lo que decía, de usarlos como aliados, lo decía Juli también, sentarlos con nosotros a trabajar a la familia es siempre, a mí en mi experiencia siempre sumó. Sí, y uno de los, no nos olvidemos que cuando estamos hablando de daño cerebral adquirido, una de las características, digamos, o criterios que hace que incluyamos una patología en esto es la brusquedad. Esto no es el desarrollo de una enfermedad que se viene dando de a poquito, sino que ocurre de un segundo o de un minuto al otro. Entonces, eso también dificulta mucho el adaptarse. María Boyce, qué gusto. ¿Qué tal? Me encantó tu charla, Julieta. Bueno, lo mío es darles un poco mi experiencia y compartirla. En cuanto a la depresión, para mí, y es lo que le inculco a la familia desde un principio, para que les empiecen a esperar a la depresión. Porque todos los pacientes en algún momento la hacen. Y en el caso especial de la lesión cerebral adquirida, en realidad, si nos ponemos a observar, es un buen síntoma, porque el cerebro llegó a estar capacitado como para tomar conciencia. Y eso, cuando la familia lo tiene claro, no se aterra. La está esperando, sabe que está todo el equipo esperándola, que saben que, porque ya se lo dijimos, de que va a actuar todo el equipo para ayudarlo a salir de eso, y si ellos necesitan ayuda también, entonces es un poco más suave. Con respecto a cuando pierden interés en una terapia, ahí hay que averiguar si no aumentó el interés en otra. El momento en que empiezan a tener marcha, las otras terapias pasan a un segundo plano. Porque nos guste o no, para ellos rehabilitación es caminar. Después vienen los otros problemas, como dicen ustedes, después empiezan a surgir. Y después otro que noté es la diferencia entre el accidente cerebrovascular y el traumatismo craneoencefálico. El paciente con traumatismo craneoencefálico, es verdad, tiene menos conciencia del daño. Pero el de accidente cerebrovascular generalmente es el paciente que uno lo ve al principio, porque como no interactúa mucho, todavía no se pudieron hacer evaluaciones demasiado sistemáticas, pero está más deprimido de lo que corresponde por la supuesta funcionalidad que tiene. Porque él sí empezó a darse cuenta que tiene problemas. Entonces, cuando uno lo evalúa, si bien hay que vencer, sobre todo en profesionales, esa negación a tener el daño, en el fondo tiene más conciencia de que la tiene. El TEC es más difícil. No sé si la experiencia de ustedes es más o menos como lo que yo he tenido oportunidad de ver. Y el TEC en general tiene ese compromiso, habitualmente la mayoría de los TEC tienen un compromiso frontal y eso lleva también a que tengan más alteraciones conductuales. El ACV a veces, bueno, puede tener una depresión primaria, digamos, per se por la localización, pero en general son depresiones reactivas y como decir, tienen que ver con la percepción del déficit. El paciente frontal es más difícil de automonitorearse también. Otra cosa que noté es la confusión que tiene la familia y el paciente con lo que es demencia y lo que es trastorno cognitivo. Entonces, cuando uno le dice tiene pérdida de memoria, pero no está demente. Esa suele ser la primera expresión. Cuando uno les marca la diferencia, acentuando primero lo positivo y después hablando del déficit que tiene, ahí es como que empezamos a entendernos.
Sí, de hecho la palabra demencia ya la están quitando del último DSM y ya ahora es trastorno neurocognitivo mayor, por lo menos es lo que nos quieren inculcar. En realidad sí. No sé en qué generación de profesionales se podrá quitar del todo la palabra demencia. Todavía hay gente que sigue hablando de demencia senil, así que Sí. lleva tiempo. Pero bueno, con estado vegetativo pasa lo mismo. Así que habrá que cambiar el chip. Bueno, no sé si hay alguna otra comentario, alguna pregunta. Creo que por primera vez vamos a cumplir el horario pautado de hacer estas presentaciones en un total de 1 hora. Yo les agradezco mucho la presencia. Obviamente, Julieta, principal, gracias por la presentación y por haber disparado todo este comentario posterior. El mes que viene empezamos con nuestro segundo ciclo que tiene que ver con, si bien va a estar a cargo de kinesiología motora, tiene que ver con el trabajo en el marco de la CIF. Así que yo creo que nos atraviesa a todas las disciplinas que participamos en neurorehabilitación y hay un buen proyecto de 3 charlas en relación con esto. Así que, bueno, los invitamos el tercer miércoles de cada mes como para que podamos seguir aprendiendo. Gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos.